Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. Una comparecencia aburrida, preguntas de parte de la oposición, algunas veces sin sustento, otras muy conocidas y desgastadas, y el secretario, conocedor de los números, hábil en el manejo de las cifras, pues a todos los agarró, les dio vuelta y los dejó contentos, o al menos si se molestaron, no lo manifestaron así. Sin embargo, después de ver este espectáculo que a fuerza de ser repetido año con año ha perdido su atractivo, el interés de los que siguen la economía mexicana, si es que alguna vez tuvo, hay que decirlo también, un interés genuino por parte de los analistas económicos. Sin embargo, bueno, usted sabe lo renuentes que somos para eliminar cosas de nuestro archivo histórico de prácticas caducas, acedas. Nos gusta mantenerlas ahí, aun cuando no sean útiles, aun cuando ya ni siquiera sirvan para el lucimiento de los funcionarios. Sin embargo, ahí las mantenemos. Hoy, por ejemplo, con un paquete económico interesante, no solo por las nuevas condiciones que se van a generar el 2015, con esto de la reforma energética y con esas quizá ilusiones juveniles más que hechos que se vayan a dar en el 2015 en relación con la llegada de decenas de miles de millones de dólares, y ahora le vamos a agregar a aquellas cantidades ya de por sí abultadas una cantidad también increíble como consecuencia de los anuncios, no hay más que anuncios, del nuevo aeropuerto. Primero decían que la primera etapa iba a estar a finales del 2018 y luego que el 20, ahora apareció por ahí una noticia donde dicen que se va a terminar cabalmente este proyecto allá por el año 2050. Así es que calcúlele usted, pues. Volvamos a la Cámara de Diputados. Es evidente que ante la situación de volatilidad e inestabilidad económica que priva en el mundo, lo que procedería en un país medianamente administrado es entrar de lleno al análisis, a la discusión del paquete económico, particularmente en los supuestos que traen los criterios generales de política económica y posteriormente a lo propuesto por el Ejecutivo, tanto en la iniciativa de ley de ingresos como en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Pero no, hay que hacer la glosa. Y utilizamos además mal el concepto glosa, que viene del latín glosa, aun cuando se escribe con dos eses, que quiere decir palabra oscura. Una glosa es algo turbio, algo no claro, que requiere ser aclarado. Perdóneme usted la redundancia, la cacofonía. Sin embargo, pues nadie dice, oye, vamos a cambiarle a esto, hombre, dejémoslo en comparecencia para que explique. No, la glosa del informe, pues glosen ustedes el informe. Sin embargo, de estas comparecencias, sea en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, lo único que queda son los flachazos de los que van ahí a tomarle fotos o video a los funcionarios que comparecen ante senadores y diputados. De ahí en fuera no pasa nada más. ¿Por qué? Porque la discusión del paquete económico es, antes de cualquier otra cosa, una discusión técnica. Es una discusión que requiere dar elementos cualitativos y cuantitativos, primero para justificar lo que envía el Ejecutivo y posteriormente para soportar debidamente lo que plantean los legisladores en cuanto a modificar algo de lo enviado por el otro poder o agregar algo que considere el legislativo necesario y obligado incluir. Pero no,
Va a ver usted cuántos días vamos a perder en esta glosa y luego vamos a andar a las carreras cuando los plazos que establece la ley para enviar la ley de ingresos a Cámara de Senadores y luego para cuando aquella regrese y luego ya va a ver usted, y luego las carreras los días previos al 15 de noviembre, que es el límite que marca la Constitución para tener aprobadas tanto la iniciativa de ley de ingresos como el proyecto de presupuestos. Eso es lo de siempre. Pero volvamos a la parte esta de la comparecencia del secretario de Hacienda. México tiene un arreglo institucional raro, tomando en cuenta las condiciones del país. Nosotros definimos la ley de ingresos, es decir, vamos a captar tanto y luego lo vamos a repartir así, así y asado. Otros países hacen a la inversa. Necesito gastar en esto, en esto, en esto, en esto, y entonces me voy a ver de dónde voy a sacar los ingresos. Pero en cualquiera de los dos arreglos institucionales hay algo que cubre a ambos modelos, y es el problema de los déficits, del endeudamiento del sector público, o del gobierno federal más precisamente. Viene esto último a cuento por el endeudamiento que el Congreso le autorizó al gobierno federal, al Poder Ejecutivo, el 2013 para el 2014, de alrededor de 700,000 millones de pesos, y como algunos planteamos en su debida oportunidad, de nada iban a servir. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta las limitaciones estructurales de la economía mexicana, el gasto público no funciona. Estimula ahí un cerillazo, pero luego se apaga y las cosas vuelven a su nivel, producto de obstáculos que parecen todavía imposibles de remover. Hoy, ante la situación de una caída en los ingresos petroleros y bájale por aquí, que bajó por allá, también otra vez el gobierno federal, el Ejecutivo, pide autorización para endeudarse en una cantidad alrededor de los 670,000 millones de pesos. Algunos analistas de la economía mexicana han emitido opiniones negativas al respecto. Si bien el endeudamiento no es malo por sí mismo, sí lo es cuando no está orientado específicamente a proyectos que van a generar un efecto positivo en la economía y, como producto de este efecto positivo, generarían ingresos indirectos que más que compensarían el endeudamiento contratado. En México, lo que hacemos con este endeudamiento, lo que hicimos con el autorizado para el 2014 y lo que vamos a hacer con este para el 2015, y lo más probable es lo que vamos a hacer con el que se autoriza el 2015 para el 2016, es destinarlo a gasto corriente. No quiero hablar mal del gasto corriente porque ahí van conceptos importantes, las pensiones y jubilaciones, por ejemplo, personal médico, paramédico, personal educativo, fuerzas armadas, policías, etcétera. Pero al final de cuentas, lo que queda es algo que ha sido debidamente estudiado desde hace muchos años, no solo en un país como el nuestro, sino en decenas de países. Ante una falta de ingresos, se recomienda buscar un recorte en los gastos no vitales, no necesarios. Y si nosotros revisamos el comportamiento del sector público en el orden federal y también en los órdenes estatal y municipal, hay una cantidad de partidas que no se justifican o que no representan ningún beneficio para el contribuyente y la población en general. La prudencia presupuestal aconseja que esas partidas hay que eliminarlas, hay que reducir grasa, hay que cortar el exceso para adecuarse a los niveles de ingreso efectivos que se pudieran tener. Pero no, un político mexicano considera suicidio político recortar el gasto. En consecuencia, ¿a qué recurre? A la deuda o
en casos extremos, a la elevación de los impuestos existentes o la creación de algunos nuevos. Esto se puede hacer durante cierto tiempo. Si bien algunos dirán, es que el endeudamiento es poquito, 700,000 millones de pesos para este año, 670,000 para el siguiente. Sí, efectivamente, de acuerdo a las dimensiones del Producto Interno Bruto de nuestra economía, representan una cantidad pequeña. Sin embargo, yo no sé si ha conocido usted casos cercanos o lejanos de personas enfermas de alcoholismo y que participan en grupos de autoayuda, sea Alcohólicos Anónimos o algún otro, o simplemente por una voluntad férrea decidieron dejar de beber. Muy bien, estas personas se mantienen sobrias por voluntad propia o por la ayuda que le prestan personas enfermas de esto mismo, del alcoholismo, pero en un determinado momento alguien los convence, échate una copita, hombre. Bueno, pues ya estoy sano, ya he estado sobrio 10, 12, 15, 20 años, pues una copita no me hace mal y vámonos para adentro, échasle una copita. Ya ves, te lo dije, hombre, pues una copita al año, ¿cuál es el problema? Y el año que entra, pues ya son 2 copitas, porque hay que pagar intereses por la copita del año pasado, que son 700,000 millones de pesos, y más 670 se van acumulando las copitas. Y no es un problema de si es mucha la cantidad de alcohol o mucha la cantidad de deuda, sino es la enfermedad, el vicio. Este gobierno, digo no este, sino el gobierno que tenemos en el país desde hace muchos decenios, es un presupuesto adicto, es un endeudamiento adicto. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que el presupuesto es el instrumento el único para estimular y hacer que la economía crezca. Están total y completamente equivocados. Lo que hay que hacer para que esta economía crezca, atraiga inversión, atraiga la puesta en práctica de tecnologías avanzadas en un espacio económico como es el campo, hay que modificar el sustento jurídico de esa actividad. Hay que actualizar nuestras leyes, pero nos dicen pues que ya las reformas ya les dejemos, ya con estas que obtuvimos ya basta. Ya veremos en la siguiente legislatura, pero por lo pronto de reformas solamente paseo de la reforma. Hagamos lo que hagamos, nos endeudemos la cantidad que nos endeudamos, no importa ni va a significar impacto efectivo alguno en el crecimiento de nuestra economía. ¿Vamos a tirar dinero? Claro, eso lo sabemos hacer muy bien. Y dentro de un año vamos a estar viendo otra petición para estimular y porque los ingresos y wiri wiri y lo que sea y lo demás allá. En fin, ya conocemos esa historia y esperemos que nomás sea esta copita, porque si nos enviciamos otra vez, agarre piedras desde el punto de vista presupuestal y crisis económicas. Mañana seguiremos con el tema que va a dar, hay mucha tela de dónde cortar en el mismo. Muchas gracias y lo espero mañana en Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV.